sentir su presencia en el momento. Y es mi deseo que Él siga hablando en esta tarde ya a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros por medio de esta palabra que ha puesto en mi corazón por su Espíritu Santo. Hay unas cuantas embarazadas aquí y no sé si es porque hace no mucho yo también lo estuve, pero es un tema que es muy bonito, muy grato de hablar. Y cuando uno está en este estado, dicen que los bebés ya a partir de los 5 meses aproximadamente empiezan a escuchar. ¿Es así, doctor? Bueno, dicen eso, dicen que es así. Y que empiezan ya a distinguir la voz de su mamá dentro del vientre, se pueden tranquilizar cuando la mamá les habla y pueden sentir esa sensación, pero ya cuando llega el momento de salir a este mundo, cuando conocen y salen, lo que oyen es mucho ruido, mucho ruido, muchas voces diferentes. Pero en el momento que escuchan la voz de sus padres, las voces que estuvieron acostumbradas a escuchar desde el vientre, enseguida como que ponen otra atención y ya como que se calman un poco, porque los primeros sentidos de la vista y demás no están desarrollados, sino solamente estos son los más fuertes, como el olfato y quizás esa tranquilidad que sienten al escuchar la voz de su mamá. Y nosotros, así en este mundo, ya cuando vamos creciendo y escuchamos mucho ruido, si el Padre, nuestro Creador, no nos hubiera hecho con una capacidad extraordinaria de que nuestro cerebro puede, como una consola, ecualizar todos estos ruidos que hay en el mundo, porque hay mucho ruido, muchos sonidos hay en el mundo, desde los sonidos de todos los equipos, últimamente equipos electrodomésticos, equipos de todo que están sonando constantemente, hasta el ruido de la atmósfera misma, todos son ruidos, pero nuestro cerebro hace así y baja niveles, y solamente nos permite escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Sabían eso? Si no, nos volviéramos locos. Si escucháramos todo lo que está sonando en este momento, nos volviéramos locos. Y no sucede que a veces están un grupo de personas conversando y hablando de algo y alguno de ellos dice, ¿escucharon eso? Nadie había escuchado y es algo que está sonando. Pero escuchen, y cuando todo el mundo empieza a poner atención, todo el mundo lo empieza a escuchar. O sea que empezamos a bajar otros niveles de las conversaciones, de otros ruidos, y empezamos a subir ese que queremos, que estamos prestando atención, que queremos escuchar, para escuchar en ese momento, y todo el mundo al final llega a escuchar lo que esa persona dijo escuchar. ¿No sucede así? Amén. O sea que es una capacidad increíble que Dios nos ha dado para poder escuchar simplemente lo que necesitamos escuchar. Y hay muchos sonidos agradables, sonidos desagradables, sonidos que nos hacen daño y sonidos que nos hacen bien. Hay músicas, por ejemplo, que cuando suenan nos tranquilizan, nos sedan, pero hay música que nos altera el ritmo cardíaco, hay música que nos altera los nervios y todo eso nos puede hacer daño también. Entonces, así Dios, como hace todo perfecto, gloria a su nombre, nos ha hecho que en este mundo espiritual también nosotros podamos tener esa capacidad. Y hay dos voces fundamentales que priman en el mundo espiritual: la voz del pastor y la voz del extraño. Y nosotros, como hijos de Dios, como ovejas de ese pastor, debemos aprender a reconocer y a sintonizar, a ecualizar, para solamente escuchar y reconocer la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor. Lo primero que debemos hacer para poder reconocer la voz de nuestro pastor es ser una oveja. Ser una oveja es lo principal, lo primero que debemos intentar cambiar en nuestra vida para lograr ser dóciles como una oveja, sencillos como una oveja, que solamente se dejan guiar por el pastor, que no quieren andar solas, porque saben que solas se pierden, que solamente con la guía de su pastor, de su callado y de su vara, es que pueden caminar hacia lugares seguros. Por eso el salmista reconocía que él era una oveja y era un rey.
y sabía lo que era una oveja, porque fue criador de ovejas también, y sabía la condición de oveja, pero él se consideraba una oveja y que Jehová era su pastor. ¿Y cómo reconocer la voz del pastor? ¿Cómo reconocer la voz de nuestro Señor? Cuando somos nuevos, quizás, no sé si también cuando ya llevamos algunos años, quisiéramos que Dios, ese pastor, nos hable directamente, y estamos atentos a ver, y eso fue la voz de Dios, sería Dios, me llamaron a mí, sería Dios, y queríamos, yo siempre quise que Dios me hablara así directamente, y hay algunas personas que han tenido esa super dicha, pero no todos la hemos tenido, porque la voz de Dios, cuando suena de verdad, dicen que es inconfundible, que no da lugar a dudas, ¿verdad? Que no tiene comparación. Pero es que Dios habla de muchas maneras y la voz de Dios está presente de muchas maneras. Y, por ejemplo, una de ellas es a través de la Biblia, de su palabra. La palabra de Dios es la que nos guía, es un manual de vida. Aquí Dios dejó, esta es su voz, escrita aquí, donde nos deja saber quién es Él, cómo es Él, qué le agrada, qué le desagrada, qué nos conviene a nosotros como sus hijos, qué nos conviene a nosotros como sus seguidores, sus ovejas. Y todo lo que nosotros queramos, cada vez que queramos escuchar la voz de Dios, el lugar más fácil para escuchar la voz de Dios es cuando leemos su palabra. Ahí hay mensaje para todos, para toda necesidad, para cada situación, para todo lo que queramos en nuestra vida por medio de su palabra. Es una de las fuentes más fieles de la palabra de Dios. Y a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestras vidas de que Dios está con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora con nosotros, mora en nosotros, podemos tener testimonio de la voz de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Parece que ya se puede. Sí. Podemos tener ese testimonio de que Dios nos está hablando, y cuando tenemos dudas en algunas cosas, el Espíritu contiende con nosotros. Es la misma voz de Dios, el Espíritu Santo que contiende con nosotros, nos deja saber cuándo estamos obrando correctamente y cuándo no. Y entonces dice la palabra de Dios que mi conciencia da testimonio en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. O sea que una conciencia iluminada y dirigida por el Espíritu Santo que da testimonio. Y que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Aleluya. Hay otras maneras de reconocer y conocer cuando Dios nos está hablando, pero lo primero que tenemos que hacer es mantenernos cerca de ese pastor. Amén. Cerca de pedir. Como los bebés, ¿cómo pueden reconocer la voz de su madre? Porque han estado 9 meses allí escuchando, y todo el tiempo después en casa están escuchando la voz, y después en cualquier sitio enseguida reconocen y miran hacia donde está la voz de su madre, porque reconocen, se han relacionado con ella. Y así es nosotros, si estamos cerca del pedir, cerca del pastor, siguiendo al pastor, llegamos a conocer la voz del pastor, llegamos a conocer la voz de Dios, y enseguida sabemos cuándo nos está hablando y de qué manera nos está diciendo las cosas. Y si nos alimentamos de lo que Él nos da para alimentarnos, si obedecemos en fidelidad y amor sus mandatos, si mantenemos esa comunión con Él y nos dejamos guiar completamente cuando Él vaya por delante y nosotros detrás, siguiendo al pastor, todo esto nos ayuda a acercarnos y a reconocer más de cerca la voz del pastor. Estuve viendo hace un tiempo atrás un video de unos turistas que fueron a Israel o por aquellas tierras, y había un pastor de ovejas, o sea, real, un pastor de ovejas que como turismo al fin le decía a las personas que estaban allí cómo debían imitarlo a él para que las ovejas le llamaran la atención, ¿no? Y él les hacía un ruido y las personas
uno a uno, imitaban y las ovejas, nada, ni se inmutaban. Y al final el pastor hizo lo mismo, casi idéntico, que como todo el mundo lo había hecho, y las ovejas enseguida fueron caminando rectico hacia donde estaba el pastor. Eso está en YouTube, lo pueden ver cuando quieran, pero es real. O sea, las ovejas, cuando están realmente enamoradas de su pastor, cuando esa es la persona que ellas siguen, realmente esa es la única voz que les interesa, la única voz que siguen. Pero como les decía al principio, hay otras cosas también, hay otros sonidos, hay otros ruidos, que también debemos reconocer, pero no para seguir, sino para huir de él, y es la voz del extraño. ¿Y cómo reconocer, cómo saber cuándo es la voz del extraño y cómo debemos huir de él? ¿Quién es el extraño? El enemigo, Satanás, quien es mentiroso, engañador, homicida desde el principio, y su objetivo es destruir las ovejas del redil del Señor. Y a veces el enemigo también habla directamente, de manera muy clara, te tienta y te ofrece las cosas malas de ahí, que tú fácilmente puedes tomar la decisión de decir si lo escuchas, si lo sigues o si no, por medio de las cosas que conocemos todos los días, como robar, engañar, adulterar o fornicar, apartarnos de Dios, nos insta también a apartarnos de la fe, destruirnos a nosotros mismos, destruir a otros, matar, todas estas cosas que sabemos que son malas, pero el enemigo no deja de utilizar esta voz que él tiene para hacernos caer, para querer que nosotros sigamos esas señales que él nos da y hacernos pecar. Pero no siempre caemos por ahí, porque gracias a Dios nos sostiene y somos capaces de distinguir esa voz tan audible y tan clarita desde lejos, y no queremos oírla. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Pero no siempre es así. Hay voces sutiles del enemigo que están llegando y están infiltrándose entre las ovejas del Señor, y a veces no nos damos cuenta de que están sonando esas voces, no nos damos cuenta de que están en medio de nosotros, y las vamos asimilando y las vamos tomando como nuestras casi, y llegamos al momento en que actuamos siguiendo la voz del extraño. Y esa fue la parte que más tiempo llevo meditando para este mensaje, y es esa influencia sutil que tiene el enemigo, porque está en el mundo que nos rodea, en este mundo, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera en que está actuando el mundo. Y es que los medios de comunicación están a las milésimas de segundo, están globalizados en todo el mundo. Todo lo que tú quieras que se sepa en el mundo entero, en menos de un segundo ya todo el mundo lo sabe, por medio de los blogs, de los videos de YouTube, por medio de las noticias, por medio del internet, por medio de los programas de televisión, por medio de la vida de farándula de los famosos. Este es el modo que el mismo enemigo quiere que todo el mundo viva. Y como estamos en el mundo, a veces estas cosas llegan a nuestras vidas suave, se van introduciendo y no nos damos cuenta que es la voz del extraño. Y esta es la voz de Satanás mismo, porque este es el reino de Satanás. Todas esas cosas son del reino de Satanás, salen del corazón, de los deseos perversos del maligno. Entonces dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no es tonto. Él sabe que si no lo escuchas con su voz audible de tentaciones fuertes y bien tangibles ahí, él tiene otros métodos. Tiene muchos años en este mundo haciendo caer a la mayoría de la humanidad. Entonces, creemos a veces que esto no nos afecta. Pero les digo cómo funciona. Va cambiando los valores. Todo lo que nosotros conocemos como valores, principios, quizás nosotros como mandamientos, el diablo los ha ido cambiando. Y es bíblico, lo dice la palabra de Dios. Los ha ido cambiando. Y entonces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, el amor, el sentimiento del amor,
En el mundo, ese que les hablaba, en la televisión, en la vida de los que tienen influencia sobre los demás, que son las personas famosas, los millonarios también, los actores, modelos y demás, en el amor es un sentimiento para ellos sin compromiso, de corta duración, de disfrute del momento, lleno de divorcios, traiciones, desilusiones, peleas por los hijos. Todas estas cosas son las que reinan en el supuesto amor que tiene el mundo. Pero el amor que Dios tiene definido como es un amor lleno de honra, de respeto, de compromiso. Es un amor sincero. Hay un capítulo entero de la Biblia dedicado al amor. Todos lo conocen. Por ejemplo, con respecto a los padres, en la televisión, desde los muñequitos, siempre la figura paterna es objeto de burla en la televisión. Es objeto de burla. El padre es el tonto, el padre es el que nunca sabe nada de lo que hace, el padre es el ridículo, el padre... Pónganse a mirar, cuando vean alguna situación de esta, pónganse a pensar y miren para que ustedes vean que siempre sucede de esa manera. Y eso es lo que se va sembrando en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Y cuando crecen, su padre es un tonto, su padre nunca sabe lo que hace, su padre es lo desprecia. Y la madre, ¿cuántos han visto que en programas de televisión o de series o lo que sea, las madres, las hijas nunca quieren que sus madres vengan a sus casas, siempre las odian, siempre tienen problemas, siempre tienen conflictos con sus madres? Eso sucede, sí. Y aunque en la vida real todavía no esté de esa manera, eso es lo que se está infiltrando en la sociedad. ¿Y qué dice la palabra de los padres? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y dice incluso de cómo los hijos deben tratar a los padres y de cómo los padres deben tratar a los hijos. Dios enseña todo por su voz. Estemos atentos más a la voz de Dios que a la voz del enemigo. En cuanto a la guerra de los sexos, la guerra del feminismo está acabando. Hoy en día es terrible cómo se impone la mujer sobre todas las cosas. Y es verdad que han habido muchas situaciones en que la mujer ha sido despreciada, ha sido humillada y pisoteada, pero lo que está sucediendo hoy es al revés. Hoy el que es pisoteado, humillado y insensibilizado, todas estas cosas, es el hombre. Pero según la palabra de Dios, cada cual tiene su lugar. Cada cual tiene su lugar y los dos tienen que tener honra, los dos se deben de tratar con respeto, con cariño, y está en la palabra de Dios. No es lo que dice el mundo, no es lo que dice la voz del diablo, no es lo que te está enseñando el enemigo, es lo que enseña la voz de Dios. Y en la filosofía del pensamiento, el yo, el ser, ese ser importante, soy yo primero. Nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie me tiene que mandar, no tengo que obedecer. Lo que no me gusta, no me gusta, lo que no entiendo, no lo entiendo. Ya está, y no tengo que hacer más nada. Pero no es así, hermanos. Dios tiene mandamientos. Dios es el Dios poderoso, el primero en la vida de cada uno de nosotros tiene que ser el Señor, porque Él es el creador y soberano Dios. Las inconformidades y el consumismo llevan a las personas a los límites económicos, provocando a que todos gasten y gasten y gasten, porque desde los comerciales que te están enseñando lo más caro, lo mejor, pero es lo más caro. La casa súper linda, las cosas de súper calidad, súper caro todo, porque son niveles de vida que no es para todos tampoco. No todos tenemos esa posibilidad. Pero el consumismo y las ganas de que todo el mundo compre, no le importa cuánta depresión, cuánto estrés, cuántas cosas pueda tener después la persona, porque se afanen estas cosas para poder obtener lo que dice que se debe tener. Porque eso es lo que te estamos dando, un mensaje de lo que debes consumir, lo que debes ponerte, lo que debes hacer, lo que debes tener en tu casa, cómo debes tener tu casa. Y nada de eso es como Dios lo ha previsto. Dice que Dios provee para todos nosotros y que están tanto hasta de los pajaritos. No os afanéis por el día de mañana, todo tiene su afán, ese día tiene su propio afán. Cada día estemos conforme
a la voluntad de Dios y Él se va a encargar de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. El aborto y los derechos de vida. Cada vez más países aprueban las leyes de los abortos. La mujer es dueña de su cuerpo, puede hacer lo que quiera con su vida, con la vida de esa criatura que está naciendo y que está formándose. Y no importa, es mi derecho, es lo que yo quiero. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él es el que da y quita la vida. Y así, para hablar de las depravaciones sexuales, ahí te da por donde cortar. Y Dios siempre en su palabra, la pureza del cuerpo, su creación divina, el hombre y la mujer. Todas estas cosas, como se dan cuenta, quizás no sean tentaciones tan claritas de la voz del enemigo diciéndonos, peca por aquí, peca por acá, peca por acá, sino que son cosas que se van introduciendo sutilmente en la cultura. Es una cultura globalizada que está así, es el mismo sentir del enemigo que está insertándose en el mundo completo para que todos pensemos de esa manera errónea, de esa manera de pecado, de maldad, y no hagamos caso a la voz de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Les decía que lo que hace el enemigo es confundir los valores, ¿verdad? Y personas que antes eran quizás morales, aunque no fueran creyentes en Dios, pero eran personas con principios morales y fuertes raíces. Hoy en día todo el mundo es tolerante con cualquiera de estas cosas. Y eso es civilización. Sucede de esta manera. Tengamos cuidado porque todo esto no es civilización, simplemente es la voz del enemigo. Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros y nosotros podamos distinguir entre la voz del enemigo y la voz del pastor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Si nos alejamos del pastor, si nos apartamos un poquito del redil, cerca está el engañador allí alrededor, listo para devorar, como dice la Escritura, para hacerse escuchar con sus palabras engañosas y endulzadas aparentemente, pero llenas de contaminación y malicia, que nos hacen daño a nuestra vida, nos hacen daño a nuestra mente. Dejarás de ser una oveja si escuchas la voz del extraño. Te convertirás en un cabrito. Dios tenga misericordia y siempre escuchemos su voz, porque hay mucha bulla en este mundo. Hay mucha bulla en este mundo, hay muchas voces. Y dentro de todas debemos saber distinguir la voz del pastor, que solo pueden, ¿quién? Las ovejas. Solo pueden distinguir la voz del pastor, las ovejas. Y entonces debemos utilizar esa capacidad que nos ha dado Dios, tanto en la vida normal como en la vida espiritual, de ser capaces de subir y bajar los niveles de las cosas que no necesitamos escuchar, de las cosas que no necesitamos oír, y subamos a tope la voz del pastor, que es la que a nosotros nos conviene seguir. Amén.